¿Qué tal? ¿Cómo está? Le invito a que me acompañe a revisar el ensayo Sismuros en las aulas, el currículum integrado por Jorge Torres Santomé. Encontrado en los ensayos sobre el currículum, teoría y práctica, se trata del capítulo quinto. Vamos a presentar 18 ideas con relación al texto, vamos a pasar hacia él. Aquí lo tiene, ya tenemos dispuesto una serie de colores para ir acompañando la conversación de cada uno de ellos y bueno, pues esperar abonar en la reflexión personal. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera idea, el currículum por disciplinas y la forma en cómo impacta en el alumnado. Y bien, leemos lo siguiente. Si hay una crítica común y reiterada a lo largo de la historia de las instituciones educativas, es la de seleccionar, organizar y trabajar con contenidos culturales poco relevantes, de forma nada motivadora para el alumnado, con el riesgo de perder el contacto con la realidad en la que se ubican. Las situaciones y problemas de la vida cotidiana, las preocupaciones personales, acostumbran a quedar al margen de los contenidos y procesos educativos. No es raro que el currículum tradicional por disciplinas acabe mostrando un notable parecido con algunos juegos o concursos de televisión de corte nominalista, o sea, se considere que se aprende por el hecho de ser capaz de recordar pequeños fragmentos de información. Para tratar de hacer frente a esta clase de errores, se vienen construyendo a lo largo del presente siglo numerosas estrategias didácticas, soluciones que tienen como finalidad por tratar de convertir en relevantes y significativos los contenidos culturales. Pues esa es nuestra primera idea, una idea que le ponemos un color crítico ya que encaja en el zarpazo de inicio lo que acaba usted de leer. Somos parte de esa reproducción de ese tipo de currículum, todo con el mejor fin de, pues, un autodiagnóstico, lejos de que pueda representar otra cosa. Se enseña para pasar un examen, en su escuela pasa eso, usted promueve eso, porque de alguna manera entonces estaría a tono con lo que acabamos de ver, porque el examen, pasar el examen, pues ¿qué representaría? ¿Es un logro? Y si es un logro, ¿para quién es el logro? ¿Es para el alumno o es para las estadísticas de la escuela, para un maestro en particular? Y mire, le propongo, si es que usted en su escuela pasa, el caso de los concursos, porque, y estos concursos muestran el aprendizaje de una disciplina, de un campo, también muestra cómo es de forma integral, o también hay una promoción de la fragmentación eh, tácita, a lo mejor hasta sin querer, porque así es. Y más si se trata a lo mejor de concursos que reúnen a más de una escuela, es decir, en un perímetro como puede ser la zona escolar. Entonces, todo esto que acabamos de ver, sin duda alguna que es un examen con el que debemos de comenzar para decir, estoy ahí, porque si no está uno ahí, bueno, hay que ver en qué parte del camino está, pero la preocupación sería dar positivo. Vamos con la segunda idea sobre el currículum real, tanto de la escuela como del docente. Una de las cosas que llama pronto la atención es la abundancia de conceptos y denominaciones para referirse a este tipo de propuestas de enseñanza y aprendizaje. Proponen romper el aislamiento de las instituciones escolares, romper, perdón, el aislamiento de las escuelas con la sociedad y se le puede conocer como currículum interdisciplinar, globalizado, transversal, coherente, mundialista, centros de interés, método de proyectos, unidades didácticas, etcétera. A modo de síntesis, podemos decir que existen tres clases de discursos que le sirven de justificación. El primero, mayor interrelación entre las diferentes disciplinas. Segundo, la atención a las peculiaridades cognitivas y afectivas que influyen en sus procesos de aprendizaje. Y tercero, la necesidad de contemplar la comunidad en la que está integrada el centro, otras comunidades y partes de un mundo. Estas tres clases de líneas argumentales son las que subyacen bajo el concepto de currículum integrado. Y pues para proponer y justificar una praxis curricular distinta de la que hasta el presente vino siendo mayoritaria, la que conocemos como pedagogía o educación tradicional. Y bien, ¿son los mismos los currículum real que hay en la escuela y del docente? Aquí lo que yo le propongo es la visión que tiene la dirección escolar.
de lo que hay que enseñar, de las actividades que se sugieren, de los proyectos escolares que se abanderan, que pueden venir de un programa de mejora continua. Pero aquí estamos también incorporando en la ecuación lo que sucede cuando se atraviesa la frontera de la puerta del aula. Es decir, cambian las cosas ahí. Incluso se desafía el marco normativo que regula la función docente, esa que se firmó en un contrato por voluntad y no fue bajo amenaza, ¿verdad? Pero lo importante aquí es cuáles son los dos currículum real que se están llevando, que pueden estar coincidiendo en la escuela. Y lo importante aquí va a ser si se le está dando cabida a lo que existe más allá de los límites físicos escolares. Nuestra visión, amigo docente frente al grupo, ¿está trascendiendo eso? ¿O simplemente seguimos con la primera idea en la que pues estamos buscando que repitan cosas, conceptos, en el mejor de los casos bien explicados, como parte de, pues así es la escuela? ¿Le suenan las menciones sobre ese currículum integrado? Piense cuándo entró usted a trabajar, cuándo fue ese primer inicio, cuándo fue el debut, qué plan de estudio estaba vigente, porque pues en el pasado reciente tenemos una lluvia de reformas educativas. ¿Desde cuándo está usted en el sistema? Y cómo se ha platicado acerca de ese currículum integrado, pero también, pues si usted ha sido parte de esa conversación, si la ha estado escuchando, si ha estado participando en él, cómo puede señalarlo y definirlo. También esto es importante, que puede ser que para el momento en que se graba este video, pues sea un tema en boga, pero no significa que precisamente es muy actual. Entonces también es un reconocimiento en desde donde nos dimos cuenta de su existencia y cómo hemos participado o cómo hemos orbitado alrededor de él. Vamos con la tercera idea, el trabajo interdisciplinario y la visión sistémica de las cosas. La interdisciplinariedad es uno de los conceptos que conforman el triángulo de apoyos de la propuesta de currículum integrado, unas veces para recuperar y otras para construir una red más integrada entre conceptos y modelos y estrategias de investigación. La sobreespecialización ha organizado en compartimentos estancos, sin apenas posibilidades de comunicación, aun cuando tengan como propósito analizar o intervenir en un mismo espacio, con unos mismos objetos y o personas, un fin semejante, etcétera. Es frecuente que ante algún problema social, industrial, económico, etcétera, diferentes disciplinas ofrezcan soluciones completamente distintas e incluso contradictorias. Una de esas disciplinas toma en consideración unas determinadas variables e ignora y se despreocupa de otras. Y nos ponen aquí un ejemplo que usted puede leer, pero nos vamos a ir directamente a el desarrollo de esta idea. ¿Cómo define usted a la interdisciplinariedad? Esta pregunta es muy relevante porque lo que hay que buscar es precisamente diferenciarla de la multidisciplinariedad. Tenemos un libro sin recetas que es de la fase 4 en la página 12, un diagrama de un trabajo de Yves Renoir, donde nos presentan 8 tipos de interdisciplinariedad, bueno, aunque las 8 no terminan siendo todas, pero sí podemos ubicar la diferencia entre multi e inter. Y esto es importante porque en una, pues estamos buscando unirnos todos en el tiempo, y en la otra estamos buscando un propósito superior en el que a través de la visión de cada una de las disciplinas, de sus métodos, de sus formas de atención, es que se puede abonar a construir ese todo. Pero todo comienza con saberlo diferenciar. Si usted está en fase 6, sobre todo generales y técnicas, vaya que es muy importante tenerlo presente, dado que ahí ustedes se van a enfrentar con la organización hora, semana, mes. Una organización que puede ser un obstáculo muy serio para poder impulsar este tipo de trabajos. Entonces, pasar por esa diferencia y después, mire, yo le estoy proponiendo lo siguiente. Esto ya es de la esfera personal. Cuando usted está ante un problema, piense en alguno que le haya, pues, causado intranquilidad, inquietud, el más reciente. ¿Usted usa la lógica convencional o tiene una perspectiva integral? Es decir, ¿usted le echa la culpa a los demás, a la mala suerte, al mundo, a sus acciones?
¿Usted también forma parte de esas culpas? O primero está revisando desde la perspectiva causa-consecuencia, qué fue todo aquello que se hizo, que se dejó de hacer. Cómo lo tiene usted presente? ¿Por qué le estoy proponiendo que usted revise ese último problema que tuvo? Porque lo que buscamos es encontrar, mire, causa-consecuencia, si algo de eso tiene que ver en su forma de planear y en el proceso educativo, ahora que nos están diciendo, oigan, trabajo interdisciplinario, júntense. A lo mejor se juntan en fase 6 disciplinas, en las demás fases interfaces, o si hay alguien que específicamente imparte educación física tal vez, o artes, y ahora, bueno, como parte de un campo. Es decir, cuando se tienen que juntar dos personas, pero aún trabajando una sola persona, que aquí pues ya estamos mayoritariamente fases 2, 3, 4 y 5, 6 telesecundaria, ¿de qué manera interconectan todo? Por eso la tercera línea, la tercera pregunta, podría ser relevante para reconocer las restricciones e interferencias que yo a nivel personal y yo a nivel profesional pudiera estar enfrentando para poder tener esa visión. Lo dejo solamente en la mesa para que si usted así lo gusta, pues podamos explorar esa opción para saber de qué manera nos favorece o nos puede estar obstaculizando el trabajo interdisciplinario. Vámonos con la idea 4, resolver el asunto de la mirada fragmentada, de eso de lo que estamos hablando. Ver el todo, que nunca es todo, imagínense alcanzar a ver todo, pero aproximarla hasta donde sea posible. Una estrategia que puede contribuir a solucionar problemas semejantes es la de crear hábitos intelectuales en las personas desde el primer momento de su escolarización. Tomar siempre en consideración el mayor número posible de perspectivas a la hora de analizar, evaluar o intervenir. No podemos ignorar que esta fragmentación que domina el pensar y actuar de la mayoría de personas que están o ya pasaron por el sistema educativo. Hablar de interdisciplinariedad es contemplar las aulas, el trabajo curricular desde la óptica de los contenidos culturales, o sea, tratar de ver qué relaciones y agrupamientos de contenidos se pueden llevar a cabo por asignaturas, por bloques de contenido, por áreas de conocimiento y experiencias, etcétera. Otra línea argumental, la de la psicología del desarrollo y del aprendizaje, recurre al vocablo globalización. Decir que se hace globalización implica otorgar el peso decisivo a la hora de tomar decisiones sobre la forma de organizar el trabajo en las aulas y centros docentes a las peculiaridades de las niñas y niños. Esto aquí nos dice el autor que se puede observar en educación infantil y primeros ciclos de primaria, no así en educación secundaria, bachillerato, formación profesional y universidad. Esto de la visión del todo. Mire, todo comienza con la voluntad. ¿Usted lo quiere hacer? Usted ya lo está haciendo. Usted conoce a alguien que se está resistiendo. La voluntad es el punto inicial. Por más que puedan reunirse personas para auxiliar a alguien, si no hay voluntad, se sigue en cero. Eso es importante. Y otra cosa, si yo pido, usted si es docente frente a grupo, si yo pido que analicen, entonces yo soy el que analiza. Yo lo sé hacer. No puedo dar lo que no tengo. Y aquí hay que diferenciar entre analizar y solamente comprender, o quizás hacer lecturas profundas nada más, o señalar alguna serie de ideas que pueden rayar hasta en lo ocurrencial, o pueden ser con sustento, dependerá en la fase en la que usted trabaje, ¿verdad? El tipo de ideas que puedan ser aceptadas, pero esto es importante porque analizar el mundo, pues pasa primero por observarlo. Entonces, pero eso también lo hacemos nosotros, es importante. Y aceptar que esto es un punto de partida, como un autodiagnóstico. No es que, bueno, pues sí hay una carencia o una limitación insalvable, no, no, todo lo contrario. Es de donde partimos precisamente para mejorar, porque el asunto de la mirada fragmentada lo podemos estar viendo en el momento en que, mire, me voy a adelantar, se va a hacer la pregunta más adelante, pero ¿cómo está planeando usted? ¿Utiliza un contenido uno por uno, va en fila? ¿O usted está aceptando que hay un todo y todo tiene que ver con la vida misma? Y sobre todo, pues el enfoque humanista que uno puede brindar, porque si la escuela está llamada a construir aprendizajes y estos aprendizajes
son parte de la vida misma, porque no hay nada que se esté enseñando en una escuela que no esté dentro de la vida misma. ¿De qué manera nosotros tenemos esa perspectiva? Si se construyen aprendizajes es porque a eso vienen, entonces la creación de oportunidades será importante. Y mire, no importa el plan de estudios, el gobierno que esté en turno, el enfoque humanista en su más llano sentido, es decir, la priorización del humano. Y bueno, en las escuelas pues se trabaja con humanos. Así que puede abonar el que resolvamos este asunto de la mirada fragmentada. Vamos con la idea número 5, la utopía de la educación personalizada. En una enseñanza organizada por disciplinas o asignaturas, con un único recurso didáctico como fuente informativa, el libro de texto, se está asumiendo de manera implícita, mire esto, que el alumnado coincide en las estrategias para comprender cualquier información. No se asume la diversidad del alumnado, que cada alumno tuvo y tiene experiencias particulares acerca de muchos de los contenidos y temas que se le ofertan en las aulas. Aprenden, memorizan, interaccionan y comprenden de modos diferentes. Aquí invocan las modalidades de inteligencia de Howard Gardner, ya usted si estará, comparte el asunto o no. No se puede esperar que alguien disponga de todas las modalidades, haciendo referencia a cada una de ellas, sino que cada uno pueda disponer como mínimo de unas pocas modalidades para representar el concepto o habilidad adecuados. Un despliegue de habilidades para tratar de resumirlo y ser más imparcial en ello. Sin embargo, toda propuesta de currículum integrado parte de que cada estudiante tiene su propio ritmo de desarrollo, unas estrategias peculiares de aprendizaje, experiencias personales, idiosincrásicas, diferentes expectativas, distintas informaciones previas, etcétera, y por tanto, que es casi imposible que un solo libro de texto o un único material didáctico pueda ser respetuoso con esas peculiaridades personales y grupales. Es preciso proponer al estudiantado de cada aula la posibilidad real de numerosas tareas escolares diferentes sobre la base de medios didácticos también variados, es decir, personalización del aprendizaje. Y le llamamos, o al menos le llamé la utopía, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, hace falta estar en las aulas, hace falta ver el tipo de alumnos que hay hoy en día en cada una de las escuelas y las familias también con las que se hacen acompañar, el contexto en el que se vive. ¿Es lo que se busca? Pues sí, es lo que se busca, pero vaya que es muy complicado y es uno de los factores a tener presentes. También hay que tener en cuenta el aprendizaje significativo. Si usted conoce a alguien por ahí que lo define como el que va a tener significado en su vida o es para su vida adulta, reoriéntelo. Que aquí de lo que estamos hablando es cuáles son esas experiencias que tienen en el pasado con relación a los contenidos que habrán de verse, es decir, qué estructuras cognitivas previas tienen de las que se van a valer para formar otras más robustas en ese preciso momento. Y por eso pues es importante esa exploración, tanto del conocimiento disciplinar que puede existir previo como el de los saberes, ¿cómo le quiere llamar? Informales, comunitarios. Todos esos tienen que ver precisamente dentro de la ecuación de esta educación personalizada y también tener en cuenta la diversidad vista desde la singularidad y no solo como la de las discapacidades, porque cada persona puede tener pues un ritmo diferente, un avance diferente, una forma de ver diferente. Entonces, todo eso, por supuesto que hace más compleja la ecuación. Y por eso le llamo la utopía, porque a final de cuentas habremos de hacer todos los esfuerzos razonablemente posibles para que eso ocurra. Pero en algún momento hay que entenderlo, y esto seguramente amigo directivo, amigo supervisor, lo debe de tener bien claro. Restricciones e interferencias, recurro mucho a ello porque son características de una situación auténtica, aquella que fue definida por Grant Wiggins, y si están presentes, cuáles son salvables dentro del ámbito de competencia de uno, en este caso del docente frente a grupo o incluso de la gestión escolar.
Y cuando ya estemos ante una barrera que no se puede, que no corresponde al ámbito escolar, entonces pues no queda más que ese reconocimiento y todo esfuerzo razonable hasta el límite que se pudo hacer, pues será la justificación de es lo que se podía hacer. Y no solamente discursos de hay que buscarle de otra manera, es que todo tiene solución. También es una forma de un diagnóstico hecho a la medida y correcto para la mejor toma de decisiones. Pero de entrada son cosas que primero hay que hacerse, no porque se supongan o porque ya se ha visto o porque son los tiempos o porque es lo que se dice, no intentarlo. Debe de quedar evidencia de que se hizo todo lo posible por alcanzar esa educación personalizada, es decir, la creación de oportunidades. Hace rato hablaba en la idea anterior, un enfoque humanista. Bueno, pues sí, si está la escuela llamada a que se puedan construir aprendizajes, a que puedan reconocer el mundo en el que viven, pues si no hay oportunidades, si lo que impera es la pluma roja, pues eso va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, los currículum, el de cada quien, cómo está la creación de oportunidades dentro de las concepciones pedagógicas de cada uno de nosotros. Vamos con la idea número 6, el diagnóstico socioeducativo como elemento de valor y puente a la contextualización y aprendizaje situado. Bien, pues estamos por acá. Pero también esta perspectiva psicológica resulta insuficiente contemplada en solitario, porque pues las situaciones en vida en pobreza, las injusticias sociales, económicas y culturales por las que se ven afectados o los fuertes prejuicios y estereotipos, lo que tienen que soportar, los déficits sanitarios y de salubridad en los que viven, la violencia física y psíquica en que están inmersos, etcétera. La psicología oficial solo vino prestando atención a fragmentos de la vida de las personas, no ese todo. Tomar en consideración y respetar a los alumnos conlleva tomar en consideración dimensiones más contextuales, más sociohistóricas. Y bueno, pues ese diagnóstico de inicio de ciclo escolar, ¿cómo lo construyó? ¿Con base a qué? ¿Se lo ordenaron? ¿Se lo pidieron? ¿Le dijeron cómo hacerlo? ¿Fue a buscar a los especialistas, al gurú, a quién para poder hacerlo? ¿La autoridad educativa distribuyó un material, lo utilizó? ¿Cómo fue que lo construyó? Pero y sobre todo, lo más importante, ¿para qué ha servido? Porque si sirvió para fines administrativos, ya lo entregué, miren qué bonito, miren la pasta, no ha servido entonces como puente para la contextualización y aprendizaje situado. En diversos momentos en este canal le he sugerido que el diagnóstico socioeducativo parte de las preguntas que usted se haga, preguntas que tienen que ver con el funcionamiento de su clase, de su escuela, de su perímetro. Son preguntas que se supone parten de lo que usted sabe a lo mejor de manera informal y también de manera objetiva a partir de datos duros. Y se hacen las preguntas, se buscan respuestas y esas respuestas podrían generar líneas de acción a partir de un objetivo, metas, acciones, para poder superar esos obstáculos. Pero si no se tiene esa visión precisamente de la mejora continua o una cultura de la mejora continua, entonces, ¿para qué ha servido? Pues entre ellos el cumplimiento administrativo, pero después se supone que ahí viene la información con la que estamos caracterizando el entorno cercano de las escuelas y nos estamos valiendo de ello para poder impulsar eh, proyectos educativos o déjele en contextualizar y situar el aprendizaje, ya si no quiere tanto estar utilizando la palabra proyecto porque es una de tantas posibilidades. Pero de qué manera llega a la famosa tarea de la vida real que usted la encuentra en el tema 6.2 del plan de estudios, el aprendizaje como experiencia formativa. Es decir, a eso le debemos observancia a todos, no importa en qué fase esté, todos debemos de tener eso porque se sitúa el aprendizaje. Entonces, ¿para qué ha servido el diagnóstico socioeducativo? Y en su construcción, usted fragmentó los ámbitos, a mano alzada se eligieron los ámbitos o mediante otro mecanismo, o eligieron escenarios, miren, nos conviene el aula escolar, es decir,
Fíjese cómo la SEP hasta sin querer, pareciera que esto pues es cultural, ¿no? Está enraizado, esto de andar fragmentando y que de hecho es algo que en el ensayo pues se menciona, lo acabamos de ver, personas que ven de esa manera la vida, podemos ser nosotros y estaríamos ante la posibilidad de dejar un cambio a las siguientes generaciones. Pero este diagnóstico socioeducativo también fue, usted ve los anexos del programa de mejora continua y pues de alguna manera dice, bueno, usaron este ámbito, este escenario. Algunos eran interescenarios, pero realmente todos tienen algún tipo de conexión si nos ponemos a pensarlo detenidamente, o sea, a reflexionar. Pero lo hicimos de esa manera. Fíjese cómo a lo mejor todavía seguimos fragmentando y es algo que necesitamos superar en las aulas, la mirada fragmentada. Pero pregúntese si en su escuela sucedió, que puede ser que no. Pero en caso de ser así, amigo directivo, queda esa tarea, ese reto de y cómo se interconectan. Y yo creo que lo más importante, vuelvo al inicio de todo, ¿qué preguntas orientaron la creación del diagnóstico socioeducativo? Porque el gurú ya dijo que son como 25 hojas, 30, en el que usted tiene que recoger información de cuántas tazas tiene, de qué color es la puerta, la lombriz que corre por el pasto, cuánto mide. ¿Qué preguntas se hizo usted para dar origen al diagnóstico socioeducativo? Eso es lo que tiene que tener mayor importancia porque se supone que son las que reconocieron dentro del colectivo. Entonces, es importante, ya lo vimos, cosas que no estaban previstas en esa línea de defensa del currículum integrado y que ocurren en el día a día en nuestras escuelas y que uno da cuenta de ello porque, pues, cuando uno menos se lo espera, se encuentra con las historias de vida de algunos de ellos. Vamos con la idea número 7, el ejemplo de educar para la paz. Cuando se opta por hacer educación global para la paz, internacional o mundialista, lo que se hace es colocar el eje de decisiones en una planificación y desarrollo del trabajo curricular que obliga a la toma en consideración de los contextos vecinales. Hay un compromiso por atender no solo a los contextos locales, su pueblo y ciudad, sino también a otras realidades, tanto próximas como lejanas. Educar personas con mayor amplitud y flexibilidad de miras es una de las vías indispensables para construir sociedades día a día más humanas, democráticas y solidarias. El currículum integrado, en consecuencia, es el producto de una filosofía sociopolítica y una estrategia didáctica. Bueno, pues nos están dando un ejemplo de esto. Mire, si usted fuera el presidente del país y quisiera educar para la paz, ¿qué secretaría se emplearía en su plan? Piense que siendo el presidente a lo mejor puede tener la posibilidad de mover recursos, de eso de lo que luego decimos es que no invierte, no le pone. Bueno, imagínese que usted lo es. ¿Qué secretaría se emplearía? ¿Sabe por qué le propongo esta pregunta? Pues no tanto por el hecho ficticio de que fuéramos el presidente, a menos de que usted tenga aspiraciones serias. Aquí lo importante es qué secretarías conoce, que tengan que ver. O a lo mejor faltó en esa pregunta qué instituciones también conoce, bueno, las que queden, que puede emplear para este fin, educar para la paz. Porque en su respuesta podría ser que esté la visión que tiene del mundo, de la forma de organización que tiene el país, para quienes van a intervenir. Mire, es ver el todo, pero después ver sus partes. ¿Qué partes conoce? Su plan sería que les dieran solo definiciones sobre qué es la paz. Mandaría a hacer carteles para que las pongan en todas las escuelas, ahí con letra bonita, unos niños felices y una palomita blanca volando. ¿Usted haría eso? Es importante la respuesta que usted dé porque este plan sería parejo primero para todos los estados, los del norte y del sur. Piense en el lugar usted donde vive, en el estado, bueno, ya no el estado, en la comunidad, porque pues, a final de cuentas cada estado también tiene sus realidades, pero donde vive con relación al nivel de bienestar que se tiene, la percepción de seguridad, está dentro del top 10, de arriba, o está en el de abajo, no sabe dónde está.
pero percepción sobre bienestar, seguridad sí la tiene, sobre justicia sí la tiene. Entonces, el plan sería parejo, habría un enfoque territorial y todo esto que responda. Esa respuesta coincide con la forma en cómo enseña en el aula, si usted es docente frente a grupo o amigo directivo, es lo que usted impulsa, permite, lo mismo va para el amigo supervisor, porque el ejemplo puede parecer ridículo, pero a final de cuentas en las respuestas vamos viendo el conocimiento que tenemos sobre la forma de gobierno que hay en el país y cómo vamos articulando cada uno de esos ámbitos de intervención con un fin común. Porque resulta que esto que usted está viendo es algo que ya se proponía en dos planes de estudio recientes, uno actual y el que le antecede, para poder diseñar experiencias de aprendizaje, experiencias formativas. Por eso es importante, así que pues le dejo la invitación. Si usted quiere hacer ese ejercicio, adelante hágalo, no vaya a investigar nada antes. ¿Cómo lo haría? Porque la pregunta clave es la de abajo, para el momento de hacer una planeación didáctica. Idea número 8, la socialización de las nuevas generaciones. Vamos nuevamente al documento. Acá tenemos el 8. Tiene como fundamento una concepción de lo que es socializar a las nuevas generaciones. Hablamos de este currículum integrado, además de cómo se puede facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. No olvidemos que las cuestiones curriculares son una dimensión más de un proyecto de mayor envergadura de cada sociedad, como es la política cultural. Toda propuesta curricular implica opciones sobre parcelas de la realidad. Supone una selección cultural que se ofrece a las nuevas generaciones para facilitar su socialización, para ayudarles a comprender el mundo que les rodea, conocer su historia, valores y utopías. Bien, pues, mire, el currículo es una serie de conocimientos a adquirir o es una síntesis cultural. Hágase esa pregunta. Si tiene dudas sobre lo que es síntesis cultural, bueno, hay que tratar de definirlo primero. Pero mire, aquí es muy fácil decirlo. Se supone que lo que se enseña en un currículo fue elegido porque es lo que nos representa como humanidad, dentro de lo común, pero también ahora vemos lo diverso. Hoy le dan la oportunidad de incorporar contenidos que no estaban, aun cuando hay que dar observancia al programa sintético, ese es el obligatorio. Por ahí hay una estrategia de contextualización y aprendizaje situado. Pero si lo estamos viendo como solamente una serie de conocimientos, no lo estamos viendo como el otro, como la forma en cómo le estamos presentando el mundo, no como queremos que lo vean, les estamos presentando el mundo y que ellos puedan socializar entre ellos y con ese mundo, comprenderlo, cuestionarlo, transformarlo. Entonces, ¿cuál debiera ser la mejor visión? Queda claro que la segunda, pero todo parte sobre, y usted cómo lo veía previo a esta pregunta. Y además otra pregunta, pues muy relevante, ¿para qué enseñamos? ¿Usted para qué enseña, amigo docente frente a grupo? ¿Para qué enseña? Esa es una de las visiones que debemos de tener. En el momento en que anteponemos nuestros prejuicios y lo incorporamos como currículum real, entonces eso es lo que sucede en el aula, eso es lo que va a fluir. Si nosotros no tenemos un sustento, no compartimos la filosofía de un plan de estudios, de una reforma educativa, aún por más que nosotros podamos tener choques con la ideología, hay cosas que empiezan a ser comunes conforme nos vamos acercando a las aulas. Es decir, cuando uno se va alejando de los escritorios donde se eligieron, donde se reunieron las ideologías, los argumentos para poder ir construyendo la propuesta curricular, en el aula muchas cosas son similares a los que han ocurrido atrás. Pero esa pregunta ¿para qué enseñamos? También puede ser muy reveladora para saber no de qué bando juega, sino en qué parcela se encuentra.
cuando también deberíamos de formar parte de un todo. Ya no le platico de que firmó un contrato, ¿verdad? En el que usted aceptó las condiciones, cada uno de nosotros las aceptamos. Entonces, ¿por qué enseñamos? Idea número 9, la venda en los ojos, que solo tapa uno o algunas partes de los dos. Del currículum disciplinar o puzzle, en el que sus parcelaciones no son sino una consecuencia más de la fragmentación y jerarquización de la propia vida social. El currículum se fragmenta en disciplinas o asignaturas, estas en bloques de contenidos o lecciones, en contenidos, capacidades y valores, en trimestres, semestres, cursos académicos y etapas educativas. El horario escolar se divide en bloques rígidos que separan actividades que deberían tener mayor continuidad. El profesorado se compartimentaliza en departamentos inconexos la mayoría de las veces. El centro docente se aísla de la comunidad, etcétera. Mire qué desastre todo eso. Acostumbran a verse como estas divisiones, como universales a priori, como algo que siempre fue así y no puede ser de otra manera. Son cuestiones que rara vez son sometidas a análisis y revisión. Se olvida el análisis de qué intereses ideológicos, políticos y económicos están detrás de la actual organización disciplinar del conocimiento de las asignaturas y bloques de contenidos. ¿Quién se robó mi todo? ¿En qué momento el todo dejó de ser importante? Por supuesto que hay un devenir histórico, y ese devenir histórico responde al contexto en el que se inserta. En este momento es importante ver el todo, entender el todo. Y ese todo entonces también debe ser una parte en la que si yo no tengo la capacidad, en ideas anteriores le comentaba, la mirada fragmentada. Mire, sacaron el cuchillo y veamos en qué fragmento vivimos. ¿Cómo fueron dividiendo todo, 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 todo? Usted que está en fase 6, generales técnicas, a usted le toca todavía un cachito más pequeño de tiempo. 50 minutos, en el mejor de los casos 100, si no le fue bien 150 y hasta 200, pero 50 o 100. Los demás tienen toda una jornada disponible que pueden dividir a conveniencia de los propósitos, ¿verdad? No a la conveniencia de uno, porque voy a eludir un contenido. Pero todo eso está fragmentado. Y ahora es una necesidad, no lo digamos como una obligación, una necesidad de volverlo a reunir. Una síntesis cultural, ver al currículum como una síntesis cultural que viene empaquetada, lista para que se pueda desplegar en función del de el contexto de cada una de las escuelas. ¿Qué antepone para evitar cambiar a una perspectiva integradora? Si usted no lo está haciendo, ¿cuál es mire, usted está hablando consigo mismo, me está oyendo a mí, lo cual se lo agradezco. Pero usted sabe qué es. Eso, eso es negociable o no es negociable. Porque si no es negociable, créame, todo lo que viene leyendo en el ensayo, de nada va a servir. Es más, aquí a lo mejor puede poner el punto final. Que si no es salvable, todo eso que se antepone, por más que a lo mejor llegue alguien, mira, lo puedes hacer de esta manera, se puede simplificar de esta otra. Hace rato decíamos, factor voluntad. Aquí es reconocer que es aquello que si no la he tenido, aquello que me está sujetando, si lo puedo dejar o no lo puedo dejar. Porque la perspectiva integradora, olvídese, ya no la tendrían los alumnos, pero quizá usted es padre de familia, madre de familia, y sea una forma en cómo podemos educar a los hijos y no les va a proporcionar esa herramienta vital que se requiere en el mundo. Fíjese cómo cambiamos de esa dimensión profesional a dimensión personal. Entonces, quizá lo más recomendable sería de qué manera podemos hacernos fuertes para poder hacerlo, porque pueden tener beneficios en distintos ámbitos, no solamente hablamos para el diseño de una planeación didáctica que va a durar
8, 15, 21 días, todo un mes, es algo que se queda en la mesa. Idea número 10, algo fuerte. El docente que impidió que sus alumnos pudieran comprender su mundo. Vamos con la idea número 10. El problema de las escuelas tradicionales es que no logran que el alumnado sea capaz de ver esos contenidos como parte de su propio mundo. Cuando, y mencionan algunas disciplinas o áreas, son difícilmente visibles, es fácil que todo lo que se trabaja en las aulas solo se perciba como estrategia para fastidiarles o de manera más optimista sea el precio a pagar para que puedan pasar de curso a curso con la esperanza de obtener un título y luego ya veremos. La institución escolar aparece como el reino de la artificialidad, normas particulares de comportamiento, se habla de una manera peculiar, es necesario realizar unas determinadas rutinas, solo sirven para poder obtener felicitaciones o sanciones por parte del profesorado, incluso de sus mismas familias. Ahí se acaba todo. Muchos alumnos llegan a asumir que es muy difícil establecer lazos de conexión con la vida real, con los problemas y realidades más cotidianas, o que eso solo está reservado a las personas más inteligentes, a seres excepcionales. No prestar atención a esta artificialidad puede llegar a poner en peligro el fin de la escolarización y le ponemos fin a preparar a ciudadanos para comprender la realidad, su historia, tradiciones y porqués y capacitarlos para intervenir y mejorar la sociedad de una manera democrática, responsable y solidaria. Por eso le decía que era algo duro, o al menos a mí me parece duro. Si no me traes la tarea, tienes un punto menos. ¿Usted lo ha oído por ahí? Esto es crear oportunidades. Esto es enfoque humanista. Esto es construcción de aprendizajes. Esto es contextualización. Esto es aprendizaje situado. No viniste, puntos menos. Máxime que ya ni se puede hacer porque en el acuerdo 100923, espero que no me falle, artículo séptimo, fracción primera, inciso D, está establecido que solamente es como un punto de reflexión sobre las inasistencias, pero ¿será que todavía existe? Yo soy así de exigente, conmigo pasar no es fácil. ¿Es eso? ¿Es el precio para poder acceder a un nuevo curso? Con la esperanza, decía, de encontrar un título y después saber cómo me va. ¿Eso es ser un buen maestro? ¿El cara dura? Los enseño a ser disciplinados. ¿Es el servicio militar? ¿O es una escuela para construir aprendizajes, para eh, presentar la síntesis cultural de un país, de una región? ¿Se acuerda de la pregunta ¿por qué enseñamos? Estos ejemplos seguramente, mire, vamos a dejarlo en el mejor de los casos. Los escuchamos cuando fuimos alumnos, ya traemos cierto kilometraje. A lo mejor lo escuchamos porque era el contexto. No nos vamos a poner a decir, esos malvados, por decirlo menos, porque era el contexto en su momento. Pero actualmente esto no tiene cabida por todo lo que estamos viendo, analizando, lo que nos pide el plan de estudios. Entonces, por eso contrastarlo. Si usted conoce a alguien que haga estas cosas, bueno, pues ¿qué oportunidad de diálogo puede existir? Si usted la ha emprendido, ¿cómo le ha ido? Y si usted es amigo directivo, ¿cómo ha tratado de contrarrestar la existencia de estos casos si es que se llegan a dar en su escuela? Y mire, otro ejemplo por ahí, que incluso ya hasta tiene, creo, jurisprudencia. Hombres, cabello corto o no entran. Eso que leíamos de actitudes especiales, peculiaridades que se dan al interior de una escuela. Si esto define o no define en los tiempos actuales, si un alumno puede aprender o no puede aprender, más todas las que usted pueda recordar ahorita o enlistar que a lo mejor en su escuela existen, o por qué no decirlo, también prejuicios que podemos cargar del contexto en el que fuimos a la escuela. Entonces, el docente que impidió que sus alumnos pudieran comprender su mundo. Qué duro es este. Vamos a ver qué opiniones genera.
en cada uno de ustedes. La idea número 11. Qué bonito es tener el control. Qué feo depender de él para existir. Una de las finalidades más importantes que subyace en el currículum integrado es la de una preocupación por organizar los contenidos culturales de los currículos de manera significativa, de tal forma que desde un primer momento se comprenda el qué y por qué de las tareas escolares en las que se implica. El hecho de optar por estrategias integradas no quiere decir ni que las disciplinas acaben desapareciendo, ni que dejen de tener sentido las estructuras conceptuales, las secuenciaciones de conceptos y procedimientos en las planificaciones de los currículos. Una cuestión son esas estructuras disciplinares y otra que a la hora de concretarlas en propuestas de trabajo se tenga que seguir ese mismo orden que caracteriza la estructura lógica de los contenidos de las disciplinas. Estas están presentes en la mente del profesorado, pero las propuestas curriculares que se derivan se rigen por otra lógica, la de atender también a la posibilidad o no de resultar relevantes y de interés para el alumnado. Hay que hacer compatible una atención a que aquellos conceptos, estructuras conceptuales y procedimientos que son indispensables para proseguir hacia mayores niveles de profundización en el conocimiento que permiten hacer frente a problemas cada vez más complejos y avanzar hacia niveles de mayor dominio. Atención a la significatividad, relevancia e interés de las tareas escolares desde la perspectiva del estudiantado. Aquí, pues lo importante va a ser, primero, ¿usted extraña que le digan cuáles son los temas que debe dar? Uno de las, no sé si fue su caso, pero leyendo en redes sociales cuando apareció aprendizajes claves era mejor 2011 porque venían los temas. O sea, la escuela se trataba de simplemente ser un medio de distribución de información que ya existía en un libro que después en el internet que fue ganando a cada minuto relevancia y presencia, pues ya se podían encontrar. ¿Usted todavía los extraña? Que le digan qué tiene que dar. ¿O conoce a alguien? Si la respuesta es sí, está algo lejos de esto del currículum integrado. Pero insisto, es a modo de diagnóstico. Mire qué curioso, estamos hablando de esto de que los alumnos deben de tener esta participación, deben de ser agentes activos y tenemos reuniones de consejo técnico escolar donde se decide lo mejor para ellos sin que ellos tengan una representación en la mesa. El chiste se cuenta solo. Si bien no se puede tener, porque es la realidad, pero de qué manera se puede reservar el espacio de participación para ellos. Quizá en el aula una de las formas es precisamente el que tengan la posibilidad de participar en la construcción de las tareas, de las acciones formativas en las que ellos pues, van a tener que incursionar. Una estrategia puede ser la problematización de la realidad, esa que Nueva Escuela Mexicana adopta como general, es decir, no importa en qué fase esté, así está indicado en el tema 1, Nueva Escuela Mexicana. Así que puede ser ahí. Si usted está impulsando proyectos educativos, pues un componente del proyecto es precisamente la incorporación de necesidades e intereses de ellos. Así que si bien no tienen un espacio donde se toman las decisiones pedagógicas, porque además hay gente que tiene la responsiva para eso, pero al escucharlos se puede reservar un momento para ello. Pero lo más importante será el tema del control. El tema del control porque, pues a lo mejor es una forma de que las cosas sigan su cauce planeado. Cuando se cede el control, cuando se trabaja de forma horizontal, hay cosas que ya no podemos nosotros regular, hay variables que no dependen de nosotros. Y cuando eso sucede, pues se puede generar un caos, una desorganización, y eso a lo mejor puede impactar en aulas ruidosas, en movimientos vertiginosos de alguien de un lado para otro, alguien lo puede ver mal del personal directivo, muchas cosas pueden suceder, pero lo más importante es de qué manera podemos darle o permitirle a los alumnos que tengan una participación.
porque este tema pues, no lo deben quitar. Es importante. ¿Para quién o para qué? O sea, cuando nosotros decidimos qué es lo importante para ellos, en ese momento no tienen voz y voto. El adulto ya decidió. Y vivimos tiempos en el que eh, tanto los niños como los adolescentes pues son titulares de derechos, tienen que tener una participación en su proceso educativo, las familias tienen, al menos en el papel o a rango constitucional, la oportunidad de estar presentes también de forma activa. Así que las decisiones ahora ya son colegiadas, colectivas, participativas. Así que tener el control, la vieja escuela, podemos decirlo, no es algo que sea compatible con lo que estamos viendo, con lo que estamos leyendo. Así que hacer un ejercicio de autodiagnóstico para todas las figuras, también amigo directivo, amigo supervisor, también el control depende de su nombramiento. Vaya que se necesita la horizontalidad en estos tiempos, así que es reflexión para todos en el ámbito de sus funciones. Idea número 12, la línea principal de la experiencia formativa, la situación, el tema o la experiencia. Seguramente le suena a problematización, ¿verdad? Y sí, eso. En el trabajo curricular integrador, la estrategia visible, el motor para el aprendizaje, está movido por un determinado tema, tópico o centro de interés que hace de eje vertebrador de las necesidades individuales con las dimensiones más propedéuticas del sistema educativo. Es desde la atención a las dimensiones personales comunitarias, a la preocupación por los problemas sociales de actualidad y de los desarrollos de la ciencia y tecnología, cómo se llega a calibrar la funcionalidad y valor de los contenidos culturales del currículum, de las teorías, conceptos, procedimientos y valores que se seleccionan para trabajar en las aulas. Una buena enseñanza integrada es mucho más que la aplicación de una determinada metodología o una técnica. Supone no perder de vista las razones de por qué se opta por esta modalidad de trabajo curricular, crear condiciones, ambientes en los que el alumnado se vea motivado para investigar, indagar y aprender. El desarrollo de las inteligencias, afectividad, sensibilidad y motricidad está condicionado por las oportunidades de poner en acción, implicar activamente a chicas y chicos en cuestiones como la solución de problemas, planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de trabajo, estudio de casos acerca de cuestiones conflictivas o críticas, etc. ¿Usted sigue planeando por PDA? Venimos de una forma de trabajo en la que un referente curricular se llamaba aprendizaje esperado, pero PDA sabe definirlo. Anda eligiendo en qué escenario va su proyecto para tacharlo en su formato. Este es de aula, este es de escuela, este es de comunidad. Es decir, ambas, bueno, la primera tiene su componente especial, que usted lo puede resolver aquí en el canal, viendo el tema 8.2 campos formativos, ahí se resuelve ello, pero ya vaya imaginándose por qué está esa pregunta ahí. Digo, la respuesta primero inicial debe ser un no, pero ¿por qué no? Si no cumple con las 20.000 fases del método, entonces no sirve. Actualmente tenemos a nuestro alcance 4 sugeridas y de esas 4 una tiene 11, tiene 11 pasitos por los que se debe de transitar. Bueno, están divididos en 3 fases, pero todos esos son a rajatabla, se tiene que hacer forzosamente sí o sí. Si no hago uno de ellos, entonces no sirve. Todo eso es importante porque conocer el propósito didáctico del proyecto nos puede llevar a entender si existen flexibilidades o no en cuestiones como un método. Y otra de las cosas, a lo mejor se pueden estar cumpliendo todas, pero las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado están presentes, son necesarias para ese proyecto. Estamos viendo cómo, si solamente se están cumpliendo las enumeraciones, los recorridos, los caminitos, pareciera que entonces eso es correcto. De hecho, viene en una idea
más adelante ya están creando ese preámbulo, o al menos yo lo estoy creando con estas preguntas para promover la reflexión. Pero sí son necesidades que debemos de tener presentes, porque hablar de un currículum integrador contra una planeación que la rige, en este caso un PDA, que ni debiera ser un PDA, en todo caso debiera ser un contenido. Entonces desde ahí necesitamos resolver esa incompatibilidad para después otra vez volver al camino. Y que cuando venga el uso de un método, cualquiera que sea el nombre de él, entender los propósitos de cada uno de sus fases o de sus momentos para comprender entonces esas acciones primarias o principales que se requieren hacer, y no solamente como para la lista de verificación de se han cumplido todas, esto está muy bien. Es decir, nuevamente, y lo vamos a encontrar incluso hasta en el texto, cuál es la filosofía o el espíritu que subyace a cada uno de ellos. No olvidarlo y no priorizar la mecanización, la operatividad. ¿Cuál es la esencia y la filosofía que hay que subyace a todo ello en el momento en que se elige? ¿Para qué se elige? Vamos con la número 13, ya empieza a revelarse eso. Mire, aprendizaje es clave y la nueva escuela mexicana, emulando el abrazo de Acatempan. Trabajar con esta concepción de fondo que subyace al concepto de currículum integrado supone planificar propuestas de trabajo en la que los estudiantes se vean obligados a, y vienen una serie de números. El número 1, incorporar una perspectiva de estudio más global, un análisis de contextos socioculturales en los que se desarrolla su vida, atender a las dimensiones culturales, económicas, políticas, religiosas, militares, ecológicas, de género, étnicas, territoriales, etcétera, todas las que se le ocurran a usted en función de las preguntas que se hizo. 2. Sacar a la luz las cuestiones de poder implicadas en la construcción de la ciencia y las posibilidades de participar en dicho proceso. 3. Dejar patente la participación de quienes construyen la ciencia y el conocimiento. 4. Incorporar la perspectiva histórica, las controversias y variaciones que hasta el momento se dieron sobre el fenómeno objeto de estudio. 5. Integrar las experiencias prácticas en marcos cada vez más generales e integrados. 6. Comprender todas las cuestiones objeto de estudio e investigación, tomando en consideración dimensiones de justicia y equidad. Poner en práctica, ayudar a la comprensión de las implicaciones de diferentes posiciones éticas y morales. 7. Partir de y valorar la experiencia y conocimiento del propio alumnado. Facilitar la confrontación de sus asunciones y personales puntos de vista con los de otros. 8. Promover la discusión acerca de diferentes alternativas para resolver problemas y conflictos, así como de los efectos colaterales de cada una de las opciones. 9. Poner en acción juicios de evaluación, reflexionar acerca de las acciones, valoraciones y conclusiones que se suscitan o en las que se ven comprometidos. 10. Aprender a comprometerse en la aceptación de responsabilidades y en la toma de decisiones, asumir riesgos y aprender de los errores. 11. Potenciar la personalidad específica de cada estudiante, sus estilos y características personales. Valor positivo de la diversidad personal, tenerlo en cuenta. Y 12. Emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje flexibles y participativas. Mire, ¿a cuántos principios pedagógicos de 2017 relacionó con el listado? Evidentemente exige el conocimiento de los 14. Por ahí hay que empezar, y bueno, con la esperanza de que ustedes estuvieran activo mientras estuvo aprendizajes clave. ¿A cuántos elementos estructurales de 2022 relacionó con el listado? ¿A cuántos le sonó de todo lo que hoy usted requiere dominar e incorporar? Mire, alguien podrá decir, no, son diferentes, ¿cómo vamos? Hay, hay muchas similitudes. No confundir a la gerencia con la producción, ¿eh? Los gerentes son diferentes. Quiere decirlo en términos generales, derecha e izquierda, adelante. Los gerentes sí son diferentes. Pero en la producción empiezan a haber muchas, pero muchas similitudes.
Y esto obedece a que pues hay un presente reciente, no tiene mucho en que aprendizajes clave estuvo en la órbita y pues también esta necesidad del currículum integrado pues ya estaba, era una necesidad de observancia. Por eso es que empezamos a encontrar similitudes. Por eso el aprendizaje situado, el trabajo interdisciplinario, búsquele a los principios pedagógicos de aprendizajes clave y va a encontrarlos. Entonces hay similitudes en ello. Idea número 14, la estrategia de contextualización y aprendizaje situado, así como el despliegue de la integración curricular. En el fondo de lo que se trata es de educar con un informado escepticismo o lo que es lo mismo, con capacidades para el pensamiento crítico, estrategias. Ante una sociedad y un mundo en el que los fundamentalismos, el pensamiento dogmático, tienden a inundarlo todo y colocarse como el único parámetro que perpetuar. El alumnado necesita desarrollar una conciencia crítica que le permita analizar, valorar y participar en todo cuanto acontece y tiene que ver con su entorno sociocultural y político. Optar por un currículum integrado conlleva modificar el contexto del trabajo escolar, obliga a transformar la organización de los recursos del centro y del aula, crear las condiciones para mejorar la conexión del centro con el mundo exterior, planificar mayor número de salidas a instituciones locales y para tomar contacto con personas fuera del centro docente, trabajar de manera más coordinada y colaborativa por parte del profesorado, etcétera. Estos términos, bueno, pues ya son directamente de Nueva Escuela Mexicana. ¿Y usted considera la incorporación del enfoque de territorialidad en su quehacer docente? Ya habíamos hablado acerca de ello. Y también preguntándonos a qué está dispuesto a dejar atrás para poder hacerlo. Porque está detrás ya vimos que la generación del diagnóstico socioeducativo, superar la mirada fragmentada, el reconocimiento del alumnado, el ceder el control, la comunidad de los seguros está en su lista de eso que está dispuesto a dejar atrás, porque hasta el día de hoy hay cosas que hemos aprendido a hacer, como haya sido, pero no sabemos si se trata de algo correcto o incorrecto. Y mire, ¿qué tanto emplea usted la pregunta como vínculo con la realidad a partir de las intersubjetividades existentes en el aula? A esto le llamamos problematización de la realidad, que es parte de la integración curricular, es uno de los tres elementos. El otro es precisamente el trabajo interdisciplinario y el por proyectos, que es de lo que se está hablando. Entonces, eh, conectar con el mundo es una necesidad y además es una necesidad curricular. En caso de no hacerlo, pueden aplicar normatividades en las que no estamos dando cuenta y observancia del plan de estudios. Pero aquí olvídese de la rama administrativa, por eso las dos preguntas intermedias. ¿Ustedes a qué está dispuesto a dejar atrás para poder hacer trabajos de ese tipo? Trabajos en los que ya implique la investigación docente, a una escala menor, pero que tenga que estar presente. Es decir, el cambio que necesitamos hacer, qué precio tiene y si estamos dispuestos a ello, porque lo que usted ve como idea 14 recoge ejes estructurales del Plan de Estudios 2022, es decir, no están a negociación. En todo caso, estarán a discrecionalidad de directivos y supervisores si lo dejan pasar, pero también ellos necesitan conocerlo. Así que ahí se pueden juntar algunas variables como para tratar de reorientar. Aquí lo más importante, y por eso es un punto de reflexiones desde nosotros mismos, sin que llegue alguien y lo tenga que señalar. Idea número 15, estar en onda sin saber la onda. El caso de las metodologías en turno. Existe el peligro de perder de vista las razones por las que nos comprometemos en la defensa y puesta en acción de currículo integrados. El mero hecho de rotular o etiquetar algo de una determinada manera equivale a asumir la filosofía que late bajo esa denominación. Uno de los errores frecuentes es el de reducir todo a una cuestión de técnicas.
La falta de tiempo se convierte en una trampa que puede hacer que acabemos olvidando interrogarnos por las verdaderas razones y efectos de la práctica. Un error frecuente fue el pensar que para poder implementar una determinada filosofía educativa, bastaba con comprometerse con alguna estrategia y recursos didácticos. Muchas veces, a lo largo de la historia, se llegó a aceptar que las técnicas o metodologías eran suficientes para hacer realidad los discursos y reflexiones más teóricas que las promovieron. En bastantes casos, esas ejemplificaciones prácticas acababan convirtiéndose en esquemas rígidos a reproducir y, lo que es peor, desconociendo su razón de ser y, en consecuencia, con pocas probabilidades de contribuir a enriquecer el modelo pedagógico de fondo desde el que se propusieron. Es fácil conocer qué ejemplos de tareas se pueden proponer al alumnado. Por ejemplo, que se pueden utilizar videos, salidas escolares, libros de divulgación científica, visitas a museos, confeccionar periódicos escolares, etcétera. Pero si no están claras las razones de las elecciones, los porqués, suponen una innovación educativa, pero acaban años más tarde por reproducir los mismos errores contra los que se sugirieron. El ejemplo de las técnicas elaboradas por Celestín Freinet quedan ahí para su lectura, que dan cuenta de lo que se está mencionando. Bueno, pues ya se sabe los pasos de las metodologías. Usted que está en lenguajes, si no las aplica, ¿qué sucede? En lo administrativo y en lo pedagógico, ¿qué sucede? Y en su contexto sucede la nominalitis, que no lo puse en colores, ahí hablaba de esto de tipificar y ya nada más por el simple hecho de llamar las cosas con ese nombre en turno, de moda, ya las cosas suceden entonces. Por eso recurrimos a esto que en el ensayo mencionan, la filosofía que subyace, el propósito que subyace. ¿Por qué están esas metodologías? Y sobre todo, son sociocríticas. ¿Qué subyace a ello? ¿El que se brinque un paso determina un fracaso? ¿Se pueden simplificar algunos? ¿En qué casos es necesario tenerlos todos presentes? Mire, un método por definición, pues es una serie de un ordenamiento lógico de pasos finitos y que además pues están probados, es decir, por algo están así. Pero hasta el mismo plan de estudios acepta la flexibilidad en su utilización. Usted sabrá si se necesita una indagación eh, documental y si es suficiente que sea testimonial, por ejemplo. Es decir, adelgazar los momentos de la indagación que tienen cada uno de los cuatro. Delimitar un problema, problematizar, pareciera que eso es necesario. Parece ser que ese no es algo que podamos eludir. El tipo de comunicación que pueda darse hacia el público interior, el beneficiario, el escolar, ya empiezan a hacer decisiones, la evaluación que se haga sobre el impacto de las acciones. Hay cosas que pudieran tener un ligero cambio dependiendo la situación y los propósitos, tanto curriculares o situacionales. Pero lo más importante es por qué se eligió ese método. En ninguna parte del plan de estudios va a encontrar que esa fuerza que de lo humano y lo comunitario tenga que usar aprendizaje-servicio. Es una opción. Aquí lo importante es por qué lo eligen. Y quienes impulsan su utilización lo justifiquen. Porque si no, pues va a pasar lo que acabamos de leer. Se convierte entonces en algo rígido, en un mandato, en así son las cosas, porque así lo dijimos, porque el de arriba así lo manda. Y entonces, pues entonces vamos a caer en aquello que se visualizó del pasado y se presentó como solución esto y pues ya, resultó que no. Así que por eso es importante y me pareció un ejemplo muy claro las metodologías sociocríticas que están sugeridas actualmente en el plan de estudios. Vamos con la idea número 16, ya nos estamos acercando al final. Todos los profesores saben enunciar múltiples tareas para desarrollar en las aulas. Quienes más, quienes menos, conocen experiencias prácticas de formas de trabajo
en las instituciones docentes, pero la cuestión principal es su planificación, análisis y seguimiento sin perder nunca de vista su razón de ser. Ser conscientes del motor que orienta la selección de las acciones prácticas. Lo realmente importante es la filosofía que subyace a cada modelo de trabajo curricular. Un currículum integrado no recibe tal nombre solo por aparecer esbozado en unos papeles en forma de propuesta. Contenidos que aparecen organizados interdisciplinariamente o que proponen metodologías didácticas basadas en la investigación y colaborativas, etcétera. Es necesario que esta coherencia también sea perceptible por el propio alumnado. Lograr una mayor comunicación en las aulas entre el currículum escolar y la realidad pasa por hacer visible al alumnado las conexiones entre los contenidos y su concreción y validez para comprender e intervenir en la sociedad. Puede suceder que los contenidos que se trabajan sean considerados como relevantes y necesarios por el profesorado, pero eso no basta. Las chicas y chicos necesitan captar desde el primer momento su validez y finalidad, algo que servirá como motivación, la palabra mágica, tantas veces desvirtuada. Poner en relación explícita ante el alumnado unas disciplinas con otras es también una manera de descubrir. Todavía continuamos con esta idea acá. Es una forma de contribuir a no levantar falsas barreras entre disciplinas, evitar las fronteras entre especialidades y, lo que es peor, la incomunicación entre saberes especialistas y la sociedad para la que trabajan y sirven. Cuanto más visibles se hagan para el alumnado los elementos comunes y las relaciones, más fácil les resultará comprender informaciones que de manera aislada requerirían un mayor esfuerzo. Se facilitarán las posibilidades de buscar las aplicaciones prácticas de conceptos, saberes, técnicas y destrezas. El inicio de todo no es el listado de contenidos, es la forma en cómo se relacionan con una situación de la vida real. Esa es la idea 16. ¿Esto es verdad o es ciencia ficción? Va a depender mucho de cuáles son sus concepciones pedagógicas la respuesta. La aplicación del método científico por parte de cada uno de nosotros nos puede dar la respuesta. Es decir, aquí le están proponiendo trabajar de manera integrada, tener una visión de la realidad en la que los contenidos cruzan de alguna manera, algunos más profundos, algunos otros superficiales, algunos quizás hasta tangenciales. ¿Implicamos las diferencias entre motivación intrínseca y extrínseca? Por ahí se ha venido el tema 6 del juego en este ciclo escolar 24-25, una elección de escuela para tema de consejo técnico escolar, y podemos encontrar, porque en redes sociales hay comentarios sobre ello y me voy a basar sobre esa minúscula proporcionalidad de comentarios que pueden concluir con que es la mejor forma, que es divertido, y precisamente ahí se diferencia entre el juego libre y la actividad lúdica. Entonces alguna puede generar esa motivación extrínseca porque hay un incentivo, pero no necesariamente es la intrínseca. Entonces también es importante diferenciarlo antes de decir que esto va a motivar a más de un alumno a hacer las cosas, porque sería un atrevimiento que pudiera rayar incluso desde la ignorancia del asunto. Todo lo que está surgiendo en este momento se remite a la primera pregunta. ¿Esto es una verdad o es ciencia ficción? Solamente si usted no lo ha intentado, a partir de la voluntad y del reconocimiento de las implicaciones de la integración curricular, es como usted sabrá si se puede o no. Pero la voluntad tiene que aparecer de principio a fin, porque si ya hay una predisposición, pues es muy probable que se caiga todo en el camino. Así que la mirada del todo es el mayor desafío para poder impulsar proyectos educativos. No por algo proliferan planeaciones que dicen estar ajustadas a Nueva Escuela Mexicana. ¿Cómo van a estar ajustadas a Nueva Escuela Mexicana si no parten de un diagnóstico contextualizado, personalizado, del tipo de alumnos que usted tiene, que no pueden ser 100% iguales a los del salón de al lado? Ahora imagínese de otro lugar, comunidad, de otro estado. Entonces hay una implicación importante en el cambio que el trabajo docente debe de exhibir hoy en día.
Idea número 17, el diálogo colectivo y el intercambio de experiencias, que ya forma parte de un subtema que aparece aquí. Esta filosofía y praxis educativa exige también que el profesorado genere nuevas disposiciones. Esta nueva filosofía promueve la recuperación de una atención primordial a la significatividad de las propuestas de trabajo, tanto para estudiantes como para el profesorado. Es propio del trabajo educativo que existan contradicciones, ambigüedades y, lógicamente, tensiones. Diversidad de experiencias y peculiaridades de las personas que interactúan, nada más eso es lo que está presente. Un currículum integrado es una propuesta que se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo más largo de lo que los temas o lecciones de los planes de trabajo disciplinarios más tradicionales. Tiene que ser una propuesta abierta y flexible, que el propio alumnado pueda realizar elecciones, introducir focos de atención o modificaciones en su desarrollo. Surgen durante la realización práctica de la propuesta y resultan coherentes con ella. Tiene implicaciones en las modalidades organizativas de los centros de enseñanza. El requisito es el trabajo en equipo, entre el profesorado y a continuación entre el alumnado, así como de este con sus profesores. La integración requiere transformar de raíz los hábitos de trabajo del profesorado, especialmente en aquellas etapas educativas en las que el profesorado se selecciona y organiza por disciplinas, por ejemplo, en educación secundaria, aquí sería fase 6. Los temores personales a la hora de ponerse a colaborar son obstáculos que es preciso derribar. Todo eso que acabamos de leer es posible en su centro de trabajo. ¿Hay condiciones para ello? ¿Estoy dispuesto a aceptar que mi realidad profesional pudiera no ser la que creía de mí? Es decir, estar por debajo de mis expectativas. ¿Estoy dispuesto a compartir el poder? Porque quizá ustedes se encuentren en una posición privilegiada contra sus compañeros, a lo mejor por su formación profesional, por sus habilidades personales, técnicas, por cualquier cosa. Estamos dispuestos a formar y a hacer equipo, a compartir experiencias. Si el trabajo interdisciplinario requiere de especialistas en en ciertas áreas, en ciertas disciplinas, y están en esa mesa de trabajo, pueden ayudar a simplificar esa mirada globalizadora que se requiere y escucharnos, interactuar, esto puede ayudar. Así que hay dos posiciones: o soy de los que necesitan o soy de los que pueden ofrecer. Yo creo que todos en determinado momento estaremos ahí, en esa rueda de la fortuna. Nadie totalitariamente va a quedar en una arriba ni nadie abajo. Pero lo importante ¿es posible que se dé esta situación en mi escuela? ¿Cómo se puede promover para amigo directivo, que tanto se habla del diálogo profesional, del diálogo pedagógico? ¿Cómo pueden fortalecerse las condiciones para ello? Y bien, pues vámonos con la última idea, que es una reiteración: la difícil habilidad de conectar el todo. Las profesoras y profesores necesitan también aprender a descubrir nexos entre las disciplinas, detectar qué estructuras conceptuales, destrezas, procedimientos y valores son más interdependientes, cuáles se están compartiendo, aún sin ser conscientes de ello, y cuáles y cómo es posible coordinar, así como cuándo es factible hacerlo. Esta filosofía implícita en el currículum integrado va también a repercutir positivamente en el favorecimiento de una destreza capital para cualquier sociedad democrática, cual es la de desarrollar capacidades y hábitos de negociación. A medida que vayan participando en propuestas curriculares integradoras, irán aprendiendo a debatir, reflexionar en equipo y negociar democráticamente tareas y modos de llevarlas a cabo. En la medida que un currículum integrado requiere hacer propuestas de trabajo coherentes, con sentido para el alumnado y, por supuesto, para el profesorado, en esa medida se requiere debatir, aclarar y convencerse mutuamente de los objetivos de cualquier tarea escolar que se planifique y proponga, plantear y discutir posibilidades, alternativas, etc.
Es una forma de aprender a moverse en estructuras flexibles en una sociedad y momento histórico donde también la palabra flexibilidad se convirtió ya en una de las palabras mágicas de mayor actualidad. ¿Es entrenable entonces esta habilidad, el conectar el todo? Hemos visto algunos componentes, tanto en causas como en consecuencias, sobre si la tenemos o no la tenemos, pero esto es entrenable. Y como lo decíamos hace unos instantes, ¿mi colectivo estará dispuesto a ello? No sé si lo haré, es cuándo voy a atreverme. Perdón, no es si lo haré, es cuándo me voy a atrever. Yo le invito a que se olvide eso de podré, no podré, no, ¿cuándo? Y si ese cuándo ya fue ayer o anteayer, qué bueno. Pero si aún no se ha dado, que sea hoy, que sea mañana más tardar. Es una forma de progresar, de evolucionar, de ofrecer oportunidades y de tener el enfoque humanista desde nuestra práctica docente, desde nuestra actuación en los ámbitos en los que estamos. Y bueno, pues así es como llegamos al final de este ensayo Sin muros en las aulas, el currículum integrado, no sin antes agradecerle el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima.